Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo episodio de webinars de BCP Global. La idea es brindar información y educar. Estamos acá con Mauricio, quien va a hacer una presentación sobre inversiones inmobiliarias versus inversiones financieras. Mauricio, para presentarlos a todos, es el CEO de BCP Global. Antes de empezar BCP, tuvo 10 años en Santander manejando clientes ultra high net worth en Latinoamérica. Luego fundó su propio multifamily office, BCP Advisors, en 2010, con oficinas en Miami y Panamá, con el cual gestionó relaciones bancarias en jurisdicciones como Suiza, Mónaco, Luxemburgo, Panamá y Estados Unidos. En 2012 lanzó un fondo inmobiliario llamado Blue Brick, con el cual invirtió en más de 200 propiedades bajo el modelo de Low Income Properties, logrando un retorno anual por encima del 10%. Como CEO de BCP Global, Mauricio dirige y lidera el crecimiento de la firma en toda Latinoamérica. Con Mauricio, Gracias, Ale. ahí estamos. Sí. Con Mauricio preparamos esta presentación, que la idea es que vamos a comparar bajo diferentes categorías los dos tipos de inversiones, dando los pros y contras, las ventajas y desventajas de estos dos tipos de inversiones, siempre considerando inversores internacionales que van a invertir en Estados Unidos, ¿correcto? Sí, Ale, efectivamente. Y bueno, la presentación habla de versus, pero yo no diría versus, porque la verdad que no creo que sea ni uno ni otro. Creo que al final cualquier inversor tiene que tener dentro de su portafolio algo en inversiones financieras y algo en inversiones inmobiliarias, pero efectivamente tienen características diferentes y el objetivo del webinar es poder mostrar esas características y de alguna manera que cualquier inversor que quiera invertir en Estados Unidos pueda discernir y ver qué es lo que más le conviene o con lo que más se siente cómodo, ¿no? Perfecto. Vamos a empezar con las categorías, las vamos a cubrir y por supuesto al final vamos a dejar algún tiempo para preguntas que si quieren ir adelantando las pueden ir poniendo en el Q&A o en el chat. Bueno, comencemos. Bueno. Primero, el riesgo país y moneda local. ¿Por qué esta categoría? Estamos hablando de Latinoamérica, por supuesto. Sí, esto lo podemos ver muy rápido y pasar muy rápido. El objetivo de cualquier inversor inicial es poder diversificar su riesgo país, riesgo negocio, riesgo moneda. O sea, vivo en Colombia, vivo en Argentina, vivo en Chile, vivo en México. Lo que primero quiero es tener otra jurisdicción donde invertir y tener otra moneda donde invertir. Y la verdad que en general, como bien sabés, los latinoamericanos pensamos mucho más en dólar que en otras monedas, por lo cual muchas de esas inversiones a la hora de diversificar vienen a Estados Unidos, tanto en lo financiero como en lo inmobiliario. A mí me parece que ambas son excelentes opciones de diversificación de riesgo país y riesgo moneda, ¿no? Exacto, los dos cumplen el objetivo. Por eso los dos son ganadores, ¿viste? Como ganadores los ponemos, sí. Exacto. Pero bueno, ya empezaste a mencionar el tema de diversificación. En esto, los dos tipos de inversiones son diferentes. Sí, en general, cuando estoy pensando en una inversión inmobiliaria en Estados Unidos, usualmente pienso en un apartamento, pienso en un local comercial, pienso en una propiedad que la pueda rentar a largo plazo, a corto plazo. O sea, la verdad que la capacidad de diversificación en principio es baja. O sea, tendría una concentración importante, puedo comprar una, dos, tres propiedades, pero y usualmente va a ser dentro de la misma ciudad, dentro del mismo estado, con lo cual tengo un elemento de concentración importante que tengo que tenerlo en cuenta. En el caso de inversiones financieras, desde montos muy, muy pequeños, tengo la capacidad de tener una gran diversificación, o sea, o a través de fondos o a través de lo que hoy últimamente más se utiliza, que son los ETF, que son instrumentos que me permiten con montos no tan altos poder estar muy, muy diversificado. De alguna manera creo que en esta categoría de diversificación, bueno, del lado financiero me siento más cómodo como herramienta de control de riesgo bajo esa categoría, ¿no? De diversificación.
Bueno, porque sobre todo en realidad los inversionistas, quieran o no, cuando van a una inversión inmobiliaria van a poner un gran porcentaje de su capacidad de inversión en esa, en esa oficina, en ese departamento, en ese condo, lo que sea, ¿no? Sí, o sea, guarda, concentración no necesariamente es malo. O sea, si yo tuve la visión de acertar en dónde invertir, puede ser un elemento bueno, pero como herramienta de diversificación, que es lo que usualmente busco cuando saco el dinero de mi país, diversificación, tranquilidad, tener un resguardo, creo que del lado financiero, vamos a ver después el tema de percepción y demás, pero del lado financiero sí tengo muchas más herramientas para usar, ¿no? Perfecto. Después tenemos un tema de estructuras legales, sobre todo para inversión acá en Estados Unidos. A ver, contanos la diferencia. Eh, como no residente americano, yo diría que estoy casi que obligado a tener una estructura legal para invertir en bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene un impuesto a la herencia para no residentes americanos muy alto, por encima, desde $60.000 en adelante. Entonces, supongamos que vos vivís en Argentina, te compraste un apartamento, eh, tuviste un accidente, falleciste, tus herederos vienen a ver cuáles son las propiedades que tenés en Estados Unidos, se hace una declaración de herederos para que la propiedad pase a ellos, y por encima de un monto de $60.000, el gobierno americano te cobra un 40% del total del activo. O sea, estamos hablando de una propiedad de $300.000, sobre $240.000, pagas 40% de impuesto. Wow. En el caso de los que vivimos acá, ese state tax es a partir de $5 millones. Entonces, si yo tengo una propiedad de $300.000, yo, Mauricio, que vive en Estados Unidos, no tengo que pagar ese impuesto a la herencia o state tax, pero un no residente sí. ¿Cómo lo evitas? Lo evitas creando una estructura legal que usualmente tiene que ser una compañía americana donde la dueña sea una compañía offshore. ¿Qué sucede con esto? Bueno, primero tengo que llevar la contabilidad de esa compañía paga impuestos, por ahí estamos entrando a otro de los puntos. Esa compañía tiene un costo, esa compañía, bueno, es una estructura importante, la verdad, en la cual voy a gastar mucho dinero para estar medianamente protegido. Del lado financiero, no sucede esto. O sea, si yo tengo un portafolio de ETFs al estilo de los de BCP Global, o estoy invertido en 10 acciones que a mí me gustan, en Apple, en Tesla, en Amazon, o lo que me gusta, no tengo un efecto de impuesto a la herencia. O sea, no tengo ese problema desde los $60.000. En realidad, me equivoco, perdón, ahí me corrijo. En activos americanos también lo tengo, ¿ok? En activos americanos también lo tengo, pero el elemento de diversificación es lo que me permite invertir en activos americanos a través de otros instrumentos. O sea, en el caso de los ETF, como hablábamos, yo puedo invertir en la bolsa americana a través de un instrumento que es para no residentes americanos, que no tiene ningún efecto impositivo de state tax. Sino también necesitaría tener una estructura como en el caso inmobiliario. Pero en el caso financiero tengo una herramienta para no tenerla. Tengo instrumentos que me permiten poder invertir sin tener que tener esa estructura. Porque los ETFs en realidad no son considerados activos americanos, por ejemplo, ¿no? Los UCITS ETF, que son los que están domiciliados en Europa, fiscalmente no son considerados activos americanos. Los ETFs que utiliza un americano, o sea, que utilizaría yo, que utilizarías tú, sí son considerados activos americanos. Entonces, muchas personas no saben esto y tanto a nivel inmobiliario como a nivel financiero, frente a un evento de fallecimiento, si no están bien estructuradas las cosas, en el caso inmobiliario, con una estructura jurídica que me proteja. En el caso financiero, si no tengo la estructura jurídica, tengo que tener por lo menos un asesor que me invierta en activos que sé que no me va a afectar ese impuesto. ¿Ok? Yo diría, en este caso,
le daría un voto más de confianza al tema financiero porque me permite invertir sin una estructura. Perfecto. Sigamos ahora, esta es un poco más obvia, pero eso y depende mucho del estilo de vida de cada una, ¿no? Sí, bueno, había que ponerlo porque siempre dentro de las charlas existe, bueno, pero si yo quiero usar el apartamento, lo puedo usar. Y bueno, entonces efectivamente la capacidad de utilización de una propiedad que me la compro contra el poder usar un portafolio es bien diferente pero es una excusa válida. O sea, cuando yo digo yo quiero invertir, quiero salir de mi país, quiero esto, pero a su vez quiero sentir un sentido de propiedad que es mío y poder usarlo. Y bueno, creo que el ganador sin duda es tener una propiedad y poder disfrutarlas de vez en cuando, ¿no? Exacto. Ok. Y el tema de generación de ingresos es un poco más discutido a veces, ¿no? Sí, en Estados Unidos las propiedades tienen gastos importantes, con lo cual yo creo que ambos tipos de activos tienen la posibilidad de generación de ingresos, ingresos activos, ingresos pasivos, en el caso de las inversiones financieras. En el caso de las inversiones inmobiliarias, también puedo tener la posibilidad de revalorización y la posibilidad de generar ingresos genuinos. Pero sí tengo que tener en cuenta todos los elementos que componen ese ingreso. O sea, si yo soy un inversor pasivo que estoy en mi país, compré una propiedad, un agente inmobiliario es el que me la va a alquilar, lo que llamamos property management o un agente que gestiona propiedades es el que me va a gestionar la renta. Voy a pagar 10% acá, voy a pagar 10% allá, voy a pagar un 2% de impuesto inmobiliario sobre el valor de la propiedad. La propiedad puede o no tener mantenimiento mensual o lo que se llama HOA acá en Estados Unidos, usualmente son altos. Entonces, cuando yo veo que algo tiene el potencial de generar un ingreso, tengo que estar muy claro en cuáles son los gastos para entender que ese ingreso es un ingreso genuino. Y por último, no menor, estoy obligado a declarar esas ganancias. Las ganancias son imputables impositivamente. O sea, acá toda ganancia relacionada a un bien inmueble paga impuestos en Estados Unidos. Las ganancias financieras en Estados Unidos a un no residente americano no pagan impuestos. Entonces, tengo que tener todo eso en cuenta, ¿no? Eso es súper interesante y creo que la mayoría no lo sabe, que realmente las ganancias sobre una inversión financiera no paga impuesto a la ganancia en Estados Unidos para extranjeros. Si yo compro una acción a 100 y la vendo a 200, no tengo ningún efecto impositivo como no residente americano a nombre personal. Si en cambio compro una propiedad a 100 y la vendo a 200, hoy por hoy tengo corporate tax, taxes corporativos que hoy por suerte, o por lo que era la administración de Trump, está en el orden del 21%, pero la idea es llevarlo a middle 30%, o sea, a grado medio del 35-36% muy probablemente para el año que viene. Entonces, no es un efecto menor cuando yo termino de ver qué negocio, qué inversión hice y cuánto me terminó quedando, ¿no? Después de todos estos elementos. Bueno, pero igual a los dos les damos un tic de verde, ¿no? Porque los dos tienen la generación, solo que tenemos que tener el cuadro real de las inversiones inmobiliarias y, digamos, el riesgo real, ¿correcto? Uh-huh. Así es. Seguimos. Protección frente a la inflación. Protección frente a inflación, yo creo que una propiedad me protege frente a inflación y creo que dentro del mundo financiero las inversiones en renta variable o en acciones en general también me protegen la inflación. Si yo veo el valor de una propiedad en el tiempo, voy a ver que de hace 20 años atrás a hoy sin duda subió. Si yo veo
la evaluación de la bolsa americana desde hace 20 años atrás también sin duda subió. Con lo cual, en ambos casos sí tengo una protección de inflación. Muchas veces, como latinos, nos gusta dentro del mundo financiero hablar de bonos y de cupones y de renta, pero ese bono no me protege frente a inflación. Ese bono nunca va a subir por inflación. Ese bono yo lo pago 100 o 98 y cuando vence vale 100, nunca va a valer más de 100. Sí me va a haber dado un cupón en el medio, un interés, que estuvo muy bien, pero no me protege. Entonces, razón por la cual, en general, en la parte financiera, los portafolios siempre están compuestos por instrumentos que generan renta, como ser un bono o una familia de ETF de bonos, y instrumentos que me ayudan en lo que es la protección de inflación y la creación de valor, que estarían del lado de la renta variable, ¿no? Buenísimo. Perfecto, eso creo que está claro, y sobre todo la inflación, que tanto en la región como acá ya son temas candentes. Está Sí. bueno. Este año lo estamos viviendo, un poco para hablar también de en qué timing nos encontramos en Estados Unidos y en especial en la Florida. Hoy, como sabés, la bolsa americana está todos los días batiendo un récord nuevo, o sea, todos los días más alto, más alto, más alto. Pero las inversiones financieras, las inversiones inmobiliarias, perdón, también lo están haciendo. O sea, en Miami estamos sufriendo una suba de precios muy importante de todo el tema inmobiliario, tanto en depósitos como en casas, como en apartamentos, con lo cual hoy ambos sectores son una clara muestra de que sí acompañan cuando hay inflación. Estamos este año con una situación de inflación importante, a pesar de que las tasas no suben. Se espera un crecimiento del Producto Bruto Interno en el orden de 7-8% para el año. Son datos y que vienen dados por la ayuda económica que el gobierno ha dado frente al COVID, ¿no? Y eso se traslada a inflación y fíjate que tanto la bolsa como una propiedad me protegen frente a ese escenario, ¿no? Perfecto. Bueno, pasemos a la capacidad de apalancamiento. Primero definila bien para que todos nos entiendan exacto a qué te referís. Capacidad de apalancamiento es la posibilidad de tomar un préstamo, o sea, tomar sobre un activo que actualmente tengo, poder tomar un préstamo para utilizarlo en lo mismo o en cualquier otra cosa que quiera hacerlo. Yo creo que una propiedad, no es yo creo, una propiedad que genera renta y que genera la suficiente renta, puedo ir a un banco acá en Estados Unidos y financiarme. ¿Por qué? Porque lo que están mirando es la capacidad de esa propiedad de poder pagar el gasto de la cuota bancaria que viene dado por seguros, intereses y amortización de capital. Entonces, si yo tengo una propiedad que tiene esa capacidad de generarlo, voy a tener la posibilidad de ir a un banco y en general, cuando soy latino, es la única carta o la carta de presentación más importante. O sea, si yo en mi país tengo 4 empresas, 10 edificios y todo lo que quiera tener, pero en Estados Unidos mi única carta de presentación es el cash flow que me genera la propiedad. Con lo cual, si esa propiedad no me genera cash flow, te diría que va a ser extremadamente difícil poder conseguir un financiamiento a tasas decentes, ¿no? Hoy en el mundo inmobiliario, ¿qué son tasas decentes para un no residente americano? Te diría en el orden entre el 4 y 5%. Por el lado financiero, sucede algo parecido, pero que no viene dado por cash flow, sino que viene dado por seguridad, garantía y liquidez. O sea, mi portafolio es analizado por el broker, el banco donde estoy invertido, y en base a ciertos parámetros que tiene ese broker, dice ese portafolio sirve para como herramienta de garantía de un préstamo o no. O sea, en el caso de los portafolios de BCP en Interactive Brokers, tiene una capacidad prestable, dependiendo de qué portafolio, entre el 75 y el 80%, donde en una propiedad posiblemente estés hablando en el orden de un 60%. Y las tasas
en el caso financiero sí son un poco más eficientes. Hoy te puedes estar tomando un préstamo contra tu cartera en tasas en el orden del 1,5 al 1% anual. O sea, son tasas muy, muy bajas, muy competitivas. Oh, wow. Nuestros ¿Cómo lo clientes... has usado? Entonces, básicamente es, pues generalmente uno dice, bueno, no, voy a sacar, para el inmobiliario voy a sacar una hipoteca para comprar la casa. Pero una vez que tenés un portafolio como el de BCP, podés realmente sacar un préstamo para cualquier otra cosa que necesites. Sí, y ese tema no es menor, porque la hipoteca, cuando hago una hipoteca, la hipoteca genera stamp tax, o sea, impuestos sobre esa hipoteca, que está en el orden de, creo que es medio punto, 0,5%. En el caso financiero, no hay gastos por tomar un préstamo o lo que se llama tomar margin accounts. Con lo cual, yo creo que en este caso ambos tienen las mismas capacidades. Veo un poquito más eficiente si tuviese ambas herramientas, en mi portafolio tuviese propiedades y tuviese una cartera financiera y quisiese dinero para otro proyecto, es menos oneroso, más flexible, más fácil tomarlo sobre un portafolio financiero. Perfecto. Entonces, igual, ¿qué clasificación les diste? No, yo creo que, si no me equivoco, están los dos son ganadores acá, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Sí, sí, hay dos ganadores. Bueno, los costos relacionados generalmente es lo que más analiza un inversionista, ¿no? Ese es el primer factor y el más obvio, aunque para nosotros no lo es. Sí, en realidad a veces ahí discierno con vos porque creo que a veces no lo analizamos bien. Ah, ¿no? No. Cuando yo voy a comprar una propiedad, eh, tengo la ilusión de esa propiedad. En Estados Unidos, cuando compro una propiedad, no tengo que pagar a ningún agente inmobiliario, lo cual suena muy lindo porque no le tengo que pagar a nadie, aunque una persona me muestre 1.000 propiedades y compre una, no le tengo que pagar. Pero claro, no le pago yo porque le paga el vendedor. Y yo hoy soy comprador, pero mañana Algún voy a día ser serás vendedor. vendedor. Claro, entonces cuando yo compro una propiedad, tengo un costo promedio a la hora de la escrituración en el orden de un 2%, lo cual no pareciera que esté tan mal, ¿no? Lo que pasa es que cuando la vendo, tengo ese mismo 2%, pero a su vez tengo el costo del realtor. La verdad que acá es muy difícil vender una propiedad, sobre todo si yo estoy en Latinoamérica, sin un agente inmobiliario que me la promueva. Entonces, sí o sí, termino con la necesidad de contar con ese agente que me ayude en la venta. Pues ese agente se va a llevar un 3% y el agente del comprador también se lleva otro 3%. La diferencia es que lo pago yo como vendedor. Entonces, yo sí creo que es importante entender que cuando compro una propiedad, te diría que tengo que entender que mi costo entre entrada y salida es un 10%. Y ese 10% no me lo quita nadie. Y lo tengo que tener dentro de mi análisis para entender si la inversión es buena o no. Luego están los costos relacionados, que lo nombré antes, a la administración de la propiedad. O sea, si alguien se dedica a rentármela, usualmente me cobra un mes del año de renta, que es como un 8% de la renta. De vuelta, si lo estoy haciendo a través de una estructura, tengo costos de mantenimiento de la estructura, pago la contabilidad de esa estructura. ¿Y qué pasa si no hago todo esto? Porque también es, bueno, pero ¿y si yo no quiero pagar taxes, yo no quiero, no voy a hacer contabilidad, tengo un problema a la hora de la venta? Como el gobierno americano sabe que la única forma de agarrar a un latinoamericano cuando vende algo es al momento de la venta, porque después ya es imposible. Me llevé la plata de mi país y ya está. Entonces existe un impuesto, y por ahí me estoy yendo al último de los slides, pero hay un impuesto que se llama FIRPTA, que es un impuesto del 15% sobre el total, pues sobre el valor total de la propiedad. Entonces, si yo
vendí una propiedad o compré una propiedad, nunca hice impuestos, nunca hice nada, nunca la renté, nunca hice nada de nada. Al momento de la venta voy a tener una retención del IRS americano del 15%, la cual luego yo podré pelear si he tenido una ganancia menor al 15% a través de contadores y abogados. Yo peleo para que me devuelvan la diferencia. Muchas veces esa pelea es costosa y prefiero decir, no, ya lo asumo dentro del costo. Pero cuando metes el 2, metes el 8, metes el 15, son números importantes que le estás quitando al retorno de una inversión. Por eso también creo que cuando compro algo debería hacerlo a un horizonte de inversión de mediano y largo plazo, teniendo en cuenta todos estos costos, ¿no? En el caso de las inversiones financieras va a depender un poco de cómo estoy operando, con quién estoy operando, con qué banco, con qué broker estoy operando, pero son significativamente más bajas. O sea, yo puedo tener un costo de administración del 1%, puedo tener un costo de compra-venta del 0,5%, del 1%, si realmente, no sé, es carísima la operación o el banco con el cual estoy operando. Ahí sí los costos relacionados a inversiones inmobiliarias hay que manejarlo con cuidado y entenderlos. Y entender que cuando hice esta inversión, tengo que hacer este análisis antes de tomar la decisión. ¿Okay? Exacto. Y también y de los gastos inesperados que puede generar una propiedad, ¿no? También, bueno, sí, que usualmente uno en un cálculo debería ponerlo como otro 10% de la renta. O sea, si tengo una renta de $1,000 al mes, $100 los debería estar guardando todos los meses para cuando suceda un imprevisto, tener una reserva para poder hacer frente. Perfecto. Bueno, sigamos a lo que es manejo de riesgo, porque la percepción de riesgo, obviamente, en los que son los que son inversiones financieras, es más alta. Sí, o sea, hay una diferencia enorme. Una inversión financiera la puedo ver todos los días. Yo puedo ver exactamente todos los días cada centavo que sube o cada centavo que baja, con lo cual tengo una percepción de que las cosas se mueven. Cuando compro un inmueble, digo, ya, lo compré, ya es mío, ahí está, tengo la llave, puedo entrar. Ahora veo en las noticias que los inmuebles suben, que los inmuebles bajan, pero la verdad que digo, no me preocupa, yo ya lo compré y ya lo tengo. Si existiese la manera de que yo en mi inmueble tuviese una app que todos los días estuviese mirando cuánto sube, cuánto baje, posiblemente también me pondría nervioso, me pondría muy contento. No lo es así. Por eso hablo de percepción de riesgo y no hablo de una medida de riesgo concreta. Right. Entonces, desde el punto de vista de percepción, o lo típico que siempre nos sucede, bajó, bueno, pero que se quede ahí no pasa nada, ya es un bien inmueble y ahí se queda y ya subirá. En realidad, con las inversiones financieras termina sucediendo lo mismo. Si algo baja, salvo y estoy bien diversificado, tengo un portafolio que hace sentido, como el año pasado yo te aseguro que si en marzo querías vender un apartamento, sobre todo apartamento, con el lockdown que hubo en Miami, o querías vender un activo financiero, ibas a perder 20% o 30% en ambos casos. Sí. Ahora, hoy ambos, tanto esa propiedad como las inversiones financieras están muy por encima de esa caída, la han recuperado y están con retornos récords, ¿no? Entonces, pero sí, frente a la percepción, yo creo que ahí ganan las inversiones inmobiliarias que no tengo tanta visibilidad, pongámoslo así. Exacto. Bueno, y tangibilidad, obviamente, es otro tema más de la visión tradicional de la riqueza, ¿no? Sí, tangibilidad es algo que es un elemento a tener en cuenta. O sea, posiblemente no sea una categoría en base a eficiencia o retorno, pero es una categoría en base a cómo me siento más cómodo con qué inversión y por qué me siento más cómodo. Y la verdad que el famoso tema es que yo lo veo, ahí está, y lo estoy viendo, contra lo otro lo estoy viendo antes en mi computadora y ahora en mi celular, y bueno, tiene
su percepción de tangibilidad mucho más profunda, tener una propiedad que una inversión financiera. Es que si los ponemos más filosóficos, la realidad es que la concepción tradicional de la riqueza desde los feudos siempre fue la tierra o el ladrillo, como le dicen, pero la realidad ahora es otra, ¿no? Lo que pasa es que ahí, mira, yo ahí en el mercado latinoamericano, o sea, lo que somos nosotros, yo estoy a favor de las inversiones inmobiliarias y estoy a favor de las inversiones financieras. De lo único que no estoy a favor es dejar el dinero en una cuenta parada o dejarlo en una caja de seguridad por 20 años. Dentro de 20 años voy a tener exactamente el mismo monto. O menos por la inflación. No, el monto va a ser el mismo. Puse $100.000, van a haber $100.000, no va a haber un dólar menos. Va a valer menos. Un dólar menos van a estar $100.000. En esos 20 años, cualquier inversión financiera, por malísima que fuese, va a haber generado un 100% de rentabilidad. En 20 años, mínimo. Y cualquier inversión inmobiliaria, salvo que justo la hice en un lugar donde le cayó un rayo y se inundó y llegaron y se transformó en un barrio malísimo, que no es lo típico, sino cualquier inversión inmobiliaria también en Estados Unidos hoy vale muchísimo más que hace 20 años atrás. Con lo cual, mi único aspecto que siempre digo, que nos pasa a todos, ¿no? Es muchas veces dinero ocioso que no lo ponemos a trabajar. O sea, yo entiendo que uno no pueda trabajar de manera personal porque está en el día a día de sus negocios, que es donde realmente genero valor y dinero, pero sí lo tengo que poner a trabajar de otra manera, o a través de un portafolio bien administrado o a través de una propiedad bien administrada. Claro, perfecto. Ok, la última que vamos a hacer, luego vamos a tomar preguntas, así que si las quieren ir anotando, adelante. Eficiencia fiscal. Ya cubrimos bastante de esto, pero por ahí podemos resumir mejor. Sí, la cubrimos bastante. Como decíamos, en inversiones financieras no tengo impuesto a las ganancias. Si yo tengo, hoy los plazos fijos rinden cero, pero supongamos que un plazo fijo en Estados Unidos rindiese un 4 o 5% y soy latinoamericano, pago cero. Una acción ganó de 100 y pasó a 200, pago cero. Sobre los intereses de bonos, pago cero. Sobre los dividendos de acciones, sí pago 35% en Estados Unidos. Pero los dividendos en acciones en general son muy bajos, con lo cual el efecto impositivo no es algo que me debería preocupar en un portafolio de acciones. En un portafolio de acciones o de bolsa, de renta variable, lo que me preocupa es la capacidad de reevaluación que tenga ese portafolio. ¿Ok? En cambio, en el lado inmobiliario sí tengo costos importantes. Como digo, si tengo una compañía, tengo los impuestos corporativos que son un 21% y que van a subir. Luego, si esa compañía me distribuye dividendos, porque quiero luego yo usar ese dinero, tengo un costo del 15% del impuesto a los dividendos. Si yo no hice impuestos por la razón que fuese, tendré una multa del IRS y a su vez tengo lo que comentaba antes, el impuesto o la retención al momento de la venta, que se llama FIRPTA, del 15% sobre el total de valor de la propiedad. Entonces, yo sí acá creo que es más sencillo y es mucho más eficiente impositivamente las inversiones financieras que las inmobiliarias en Estados Unidos. Muy bien. Bueno, con eso terminamos nuestra introducción de revisión de categorías y vamos a pasar a algunas de las preguntas que estamos recibiendo. A ver, si te animás a contestar esta. ¿Cuánto dirías que es la rentabilidad anual de un inmueble? Ahí te digo, un inmueble en una zona de lujo en Miami, 2%. Un inmueble que activamente lo puedo rentar en Airbnb, que ahora eso está on fire, que todo el mundo está rentando en Airbnb,
y tengo quien me lo gestione con buen rating y demás, 8, 10%. O sea, hoy realmente, de vuelta, hay zonas donde se puede hacer Airbnb y hay zonas donde no se puede hacer Airbnb. En ciertas islas de los Cayos se puede hacer Airbnb, en otras no se puede hacer Airbnb. En Key Largo se puede hacer Airbnb, en Isla Morada no se puede hacer Airbnb. Entonces, ¿qué me preocupa a mí del modelo Airbnb que me encanta desde el punto de vista de rentabilidad? Me preocupa que la normativa de mi zona o la normativa de mi ciudad cambie y que no me permitan hacer más este negocio que hoy es tan rentable. ¿Okay? Ese es el riesgo, básicamente. ¿Cuánto hoy, qué rentabilidad me puede dar un warehouse, o sea, un depósito, que hoy también están muy demandados? Te diría que en el orden de un 6%. ¿Qué rentabilidad hoy me da un local comercial después del COVID? Y me preocupa mucho porque muchos locales comerciales están vacíos. Eso es parte de vuelta del tema de concentración versus diversificación. O sea, en algún momento yo pude haber comprado un local comercial que me parecía la mejor inversión posible y hoy es la peor. Y si justo mi amigo decidió comprar un warehouse, un depósito, que parecía como normal, y hoy Amazon yendo y viniendo, trayendo y llevando, y todo el mundo con FedEx, UPS por todos lados, es la mejor. Sí. Entonces, justamente eso es efecto concentración. Justo acerté o no acerté en dónde invertir. Claro. Pero bueno, conclusión, la rentabilidad que te da un inmueble va a depender mucho de qué tipo de inmueble estás comprando y qué tipo de renta vas a generar sobre ese inmueble, ¿no? Perfecto. Acá preguntan algo más específico. Si la offshore titular que compra la propiedad está radicada en Panamá, ¿igualmente paga impuestos? Es que en general esa offshore, una compañía offshore no puede comprar una propiedad en Estados Unidos salvo que saque un tax ID. Al sacar un tax ID se transforma en una compañía onshore. Yo a nivel personal, si vivo en Argentina, no puedo comprar una propiedad y hacer una declaración de impuestos salvo que saque mi tax ID. Y entonces ahí sí puedo hacer mis impuestos. ¿Qué pasa si no hago eso? Si puedo no hacer eso. ¿Qué pasa? Al momento de la venta voy a tener el withholding o la retención del 15%, que se llama FIRPTA, sobre el valor de venta, ni sobre la ganancia, ni sobre la renta, sobre el valor de venta, que es un número enorme. Pero hay muchos latinos que, digamos, bueno, también obviamente depende del país, pero lo que se olvidan también al pensar eso es que no hay impuesto al patrimonio en Estados Unidos, es sobre la ganancia. Entonces, ese reporte anual que haces sobre una propiedad inmobiliaria generalmente no genera tanta ganancia como uno piensa, ¿o sí? Bueno, es sobre la ganancia. O sea, la verdad, acá no hay un impuesto como en algunos de nuestros países a la riqueza. Exacto. Pero, perdón, ahí, Ale, nos estamos olvidando que sí está el impuesto inmobiliario, el 2%. Ah, ¿verdad? Sí. Al final está. Lo mismo. Al final está. Vos sobre una propiedad que compres y pagues $1 millón, al año vas a pagar $20,000 de impuestos inmobiliarios. Claro. Entonces, otra pregunta es, ¿qué efectos esto es más economía de Estados Unidos, qué efectos tendrá en el mediano plazo la altísima emisión de dólares que está haciendo el gobierno de Biden? Bueno, el efecto es el que estamos viendo ya. O sea, hoy dentro de todo Estados Unidos, la Florida se ha transformado en un polo muy importante. ¿Por qué? Porque al haber un lockdown tan agresivo en Latinoamérica, muchos latinoamericanos con capacidad están comprando o están viniendo a Estados Unidos. Los neoyorquinos se cansaron del frío, se cansaron de todo y se cansaron de los impuestos altos y se dieron cuenta que pueden trabajar como vos y yo en este momento, que es atrás de una pantalla, ¿no? Entonces dijeron, si yo puedo trabajar a través de una pantalla, ¿cómo no me voy a ir a la playa a Miami? ¿Qué hago yo acá tirado, muerto de frío, en pleno invierno, en New York? No tiene sentido. Entonces, ahí ha llegado también muchísima demanda de distintos estados a la Florida. Ahora, en todo Estados Unidos, en este momento, ya acabo de hablar, o yo comentaba de un crecimiento del Producto Bruto Interno, un crecimiento real del 7%. ¿Qué quiere decir real? Quiere decir por encima
de la tasa del bono del Tesoro americano, que está en el orden del 2%. O sea, estamos hablando de un crecimiento de la economía americana en el orden de un 9% este año. Y eso viene dado por la inyección de liquidez del gobierno americano. Con lo cual, esa inyección de liquidez se está trasladando a precios de servicios, a precios de inmuebles, a precios de acciones. O sea, a precios del mercado bursátil también. La conclusión es que hay una tendencia alcista, pero como toda la vida me monto y yo no sé en qué parte de la curva estoy. O sea, yo no sé si estoy a la mitad y sigue subiendo o si justo estoy arriba de todo y empieza a hacerse plana para caer en un precipicio. Ayer o antes de ayer, no, ayer hubo un webinar muy interesante de BlackRock. Bueno, para los que no lo saben, es el gestor de activos financieros más importante y más grande del mundo. Y por lo menos un dato de gente que sabe mucho más que yo, creen que, bueno, el dato de GDP que acabo de dar viene dado por ellos, pero a su vez creen que el año que viene va a ser un buen año también. O sea, va a ser un buen año de consumo, va a ser un buen año de crecimiento del Producto Bruto Interno en el orden del 5%. O sea que yo no, por lo menos no veo que el año que viene veamos ni un crack inmobiliario ni un crack financiero. Perfecto. Buenas noticias. Acá preguntan, ¿podés hablar de las opciones de inversiones financieras que manejas y sus rendimientos? O sea, bueno, los portafolios en de el BCP. caso, sí, en el caso de BCP Global, nuestros portafolios, como comentaba recién, están diseñados por BlackRock. Confiamos mucho en BlackRock como portfolio manager. El año pasado han demostrado ser muy, muy eficientes en lo que fue la gestión de riesgo. O sea, el año pasado, en plena caída de mercado, la decisión de nuestro asset manager, que fue BlackRock, fue vender todos los que son bonos del Tesoro americano que volaron y comprar bolsa que cayó. Y eso llevó a que al final del año casi todos los portafolios tuviesen un retorno por encima del 10%, o sea, que fue excepcional para un año tan difícil como el del COVID. Para nosotros, la esencia de inversiones financieras tiene que venir dado por eficiencia en costos, por diversificación, por transparencia y por un asesoramiento profesional, y esa es la razón por la cual tenemos a BlackRock por detrás. En general, inversiones hoy con un portafolio moderado, un objetivo debería estar en el orden de prefiero hablar por ahí conservadoramente, entre un 4,5% y un 6% anual, ¿no? Perfecto. Sí, igual en cuanto al producto en sí, les vamos a mandar después con el email de la grabación, les mandamos un link para pedir un demo y les podemos mostrar más de eso en una sesión privada. Otra pregunta, digamos, tenemos varias preguntas, lo que no lleguemos a contestar igualmente después los invitamos a escribirnos a info@bcpglobal.com para poder seguir con la conversación. Hay una más o menos, no sé si difícil o fácil de contestar, dicen, ¿todas las propiedades es fácil salir? ¿O cuáles son las indicadas para tener una salida ágil? Si yo hoy tengo una propiedad en Miami y tengo una casa, es facilísimo, eso seguro. un apartamento es facilísimo, pues todo el mundo quiere comprar. Si la tenía el año pasado y justo necesitaba el dinero el año pasado, era dificilísimo vender algo, ¿no? Difícil. Entonces, al final va a depender del timing de mercado. Si este es un mercado, sí te digo algo que es interesante frente a Latinoamérica. En Latinoamérica te ofrecen muchas veces una propiedad y no sabes si estás comprando caro o barato, no hay información. O sea, hoy a través del sistema... Es muy transparente. No es transparente. El sistema que acá se utiliza se llama MLS, es un sistema donde están listadas todas las propiedades, donde en un barrio puedo ver las ventas de los últimos 2 años, puedo ver todo lo que está listado para la venta y fácilmente me puedo dar cuenta si algo está fuera de mercado o no. O sea, tengo mucha información. Si hoy quiero vender, hoy es muy fácil. Si hoy quiero comprar, es muy difícil. O sea, yo tengo amigos hoy que pusieron una oferta en una propiedad después de 48 horas de listada y el dueño le dijo, mirá, tengo 8 y la tuya no es la más alta, así que chao. No, es increíble. Hoy está súper caliente el tema, hoy está súper difícil para un mercado de compradores, está hermoso para un mercado vendedor.
y bueno, como nuestra visión siempre es de prudencia, decimos, yo me quedaría un poco quieto hasta que esto se calme, ¿no? Después, esto tenés experiencia. ¿Qué opinión tienen en invertir en fondos de capital privado inmobiliarios multifamiliares de Estados Unidos? Bueno, Blue Brick, el fondo que hicimos nosotros era exactamente eso, un fondo en casas, en propiedades al sur de la Florida, donde en nuestro caso hacíamos como micromanagement, o sea, gestionaba absolutamente todo dentro de la propiedad, la compra, la renta, el cobro, los arreglos y demás. Y fue un caso de éxito. Como recién hablaba de todos los costos relacionados, a esos costos relacionados hay que agregarle posiblemente el costo de un manager, que vaya a ser un 2%. A mí, en todo lo que son inversiones inmobiliarias, si yo siento de que el gestor me acompaña en el riesgo de alguna manera, no me disgusta, me parece interesante, siempre y cuando conozca el track record de ese gestor y lo considere como una persona que tiene la capacidad de hacer las cosas bien, ¿no? Si yo siento que es alguien que lo único que está haciendo es venderme y sobre eso va a generar ingresos, comisiones y demás, me preocupa un poco más. Nuestro modelo siempre en el tema inmobiliario siempre fue, si te va bien, me va bien. Si no te va bien, no me va a ir bien. Entonces, cualquier modelo en fondos que sean con esas características puede ser interesante analizarlo, ¿no? Esto, hay otra pregunta que en realidad justo creo que se relaciona también con lo que acabas de decir del MLS, la respuesta, porque habla, ¿cuál es el mejor mercado para comprar ahora un apartamento? ¿México, Estados Unidos o España? Creo que hablamos un poco ya de cómo está el mercado de Estados Unidos y cómo también igual al mismo tiempo es más transparente que los otros, no sé, España. No, el mercado, nosotros también hacemos algunas inversiones en España. El mercado, desde el punto de vista de precio, hoy el mercado español está súper deprimido, con lo cual es un buen punto de entrada. El tema fiscal en España es importante, o sea, también hay costos fiscales importantes. Hay ciertas promociones cuando tenés más de cierta cantidad de propiedades para la renta, hay ciertas promociones fiscales. Hoy en Estados Unidos estamos con precios muy altos, en España te diría que estás con precios medianos o bajos. Pero el problema que tenés en España es que tenés una jurisdicción un poco al estilo nuestro de Latinoamérica, ¿no? En España, en Estados Unidos, si el modelo es voy a rentar una propiedad y alguien no me paga la renta en menos de 90 días, tengo la capacidad de que se vaya, de echarlo, va la policía y lo echa porque no pagó o porque tiene una deuda de más de 90 días de renta. España en eso es un poquito más al estilo latinoamericano, donde realmente sacar a alguien de una propiedad es dificilísimo. Creo que las leyes que se están intentando aprobar son peores. La posibilidad de mañana querer subir la renta en un 20%, te diría que es imposible y hasta está de alguna manera protegido por el gobierno de que así no pueda ser. Entonces, estructuralmente es un poquito más complicado. Y también los costos. Comprar una propiedad en España hoy tiene un impuesto desde el día 1 del 7% a la hora de la compra, más el impuesto, más el costo de tu agente inmobiliario, que ahí sí lo tenés que pagar. No, está bien, le pero bueno, el mercado está barato. Está barato, pero tiene sus riesgos. Sí, sí. Esta es una pregunta interesante porque justo es, digamos, todos los que se nos unieron hoy al webinar están pensando en esto. Dice, ¿qué tan importante en porcentaje aproximado es la inversión extranjera en inmuebles en Estados Unidos? ¿Se encuentra en ascenso o disminución? ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje del mercado inmobiliario son inversores extranjeros, básicamente? Hablando de Miami, te diría que cambió mucho. Si hablábamos de hace 2 años atrás o 3, hablábamos de que Latinoamérica tenía un peso muy importante. En las épocas buenas de Venezuela tenía un peso muy importante, Brasil tiene un peso muy importante, México, por supuesto, los argentinos. Hoy cambió mucho. Hoy ves ofertas en cash que vienen dados por
americanos de otros estados. O sea, hoy te diría, y fíjate que en Latinoamérica muchas de nuestras monedas están débiles frente al dólar, ¿no? Y entonces Más difícil. no tenemos la misma capacidad de ahorro en dólares que la que teníamos, con lo cual yo creo que los latinoamericanos hemos perdido un poquito de importancia como mercado de compradores en la Florida. ¿Qué tan fácil es acceder a fondos inmobiliarios REIT para inversionistas latinoamericanos? Hay muchos REITs que cotizan en bolsa, con lo cual es un instrumento más que uno puede comprar, tanto a través de los portafolios de BCP Global o a través de cualquier otro broker. Me parece interesante. Lo único que no me gusta de un REITs, sobre todo si son REITs que tienen dividendos altos, es que ahí sí los latinoamericanos sobre el dividendo pagamos 35% de impuestos. Entonces yo estoy entrando a un fondo, a un REITs, que genera una muy buena rentabilidad de un 6, un 7%, con lo cual estoy asumiendo un riesgo por ese 6 o 7%, y realmente lo que me entra en mi cuenta es un 4%, porque he tenido un withholding o una retención del 35%. Entonces, me parecen interesantes. Ahí tenés, sí, el elemento de diversificación es importante, porque tenés un montón de propiedades. El elemento apreciación también lo tenés. No tenés los costos relacionados a la compra-venta individual. Pero lo único que a mí no me gusta cuando yo no soy residente americano y voy a hacer una inversión es tener un efecto impositivo sobre el dividendo tan alto. Claro. De resto son buenos instrumentos. Y esto, a ver, te piden un poquito la bola de cristal. ¿Cuál crees que será la inflación este año en Estados Unidos? Depende. Si me preguntás a mí por lo que yo veo cada vez que voy al restaurante, es altísima. Sí. Gigante. O sea, no. Sí. Acá siempre hablamos de tasas de 2, 3%, que yo tampoco sé muy bien cómo la calculan, ¿no? Porque cuando yo veo el costo de las cosas, este año sí es un año donde hay una inflación importante, hay un recalentamiento económico. Cuando vos tenés un crecimiento de la economía del 8 o 9%, sí o sí tenés inflación, y lo estamos viendo. Lo estamos viendo en propiedades, lo estamos viendo en servicios, lo estamos viendo en automóviles. A mí por primera vez una agencia de auto me mandó un mensaje para decirme: te compramos tu auto, no te vamos a vender nada, te queremos comprar tu auto. Ah, mira. Hoy hay una deficiencia de autos nuevos y usados. ¿Eso qué quiere decir? Una demanda atroz, gigante, y eso se traslada a inflación. Una producción que no Sin está... saber el número, va a haber una inflación importante, muy importante. Wow. Bueno, vamos a tomar la última porque ya nos fuimos de tiempo. ¿Los depósitos bancarios están sujetos al estate tax? No, los depósitos bancarios ni las cuentas bancarias están sujetas a estate tax. Es una buena pregunta, porque efectivamente los activos financieros americanos, al estilo acciones individuales de Apple, Microsoft o lo que fuese, sí están sí se calculan dentro del estate tax, del impuesto inmobiliario. Los depósitos y el dinero en cuenta corriente no lo es, y las inversiones en ETFs o UCITS ETF tampoco están alcanzados por el estate tax. Muy bien. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. Creo que cubrimos muchísima información en poco tiempo. Compartiremos con todos. Muchas gracias por sumarse a esta sesión. Compartiremos con todos la grabación para que la tengan. Y si quieren también un link para un demo sobre BCP Global. Sí, o preguntas también. Creo que después vamos a mandar un email de agradecimiento. Si surgen preguntas dentro de ese email, pues con gusto las respondemos. Exacto. Bueno, Ale. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias.